tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por continuar, por permanecer y por estar en este 26º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente, Educación para el Desarrollo Integral Sostenible. Muchísimas gracias a los ponentes invitados en este primer bloque que están presentes. Se encuentra J. Guadalupe Bermúdez Olivares con el tema el rol de la academia en el desarrollo local sostenible. Nos acompaña de igual manera Edith Jiménez Ríos con el tema no más evaluación tradicional, fotovoz con experiencia formativa. Y Eduardo Muñoz Flores con el tema Pensar y Conocer, crítica al pensamiento técnico desde el pensar de Hannah Arendt. Muchísimas gracias por su participación. En este primer bloque, cada participante, cada ponente tendrá hasta 12 minutos para exponer su tema. Muchísimas gracias. Le entrego el micrófono a J. Guadalupe Bermúdez Olivares. Gracias. Muchísimas gracias por dedicar unos minutos para escuchar desde otro ángulo, quizá diferente a lo que se ha presentado en estos días. Me sustento en esta ponencia en dos cosas que pueden ser muy simples. La primera de ellas, muy de acuerdo, muy acorde con la conferencia de la UCOL, de la Universidad de Colima, porque les cuento que yo planté un arbolito hace 46 años en una escuela y lo visito a veces regularmente, me siento con él y me da muchísimo gusto. Entonces me sentí enganchado desde aquel tiempo y si logramos que todo el mundo lo haga, pues sería grandioso, pero estamos claros que eso no es fácil, es muy complicado. La segunda tiene que ver con que, hablando del desarrollo local y el desarrollo comunitario, tenemos que pensar cómo nos insertamos con propuestas que sean de mayor éxito posible. Y entonces, en este caso, la experiencia que comparto tiene que ver con lo que todos sabemos que viene siendo una gran dificultad y un gran reto para nosotros, para todos, el lago de Cuitzeo, ¿sí? Entonces, allí hubo un momento desesperante en el cual dijimos, un grupo de personas, ahora vamos nosotros, después de que muchas investigaciones, muchos dineros, ¿verdad?, no lograban, y nosotros fuimos y estamos ahí. Y bueno, estamos en un proceso con diversos grupos trabajando en una idea diferente de la parte del rescate del lago, de la cuenca del lago. Muy bien, entonces empiezo con la primera, si me hacen favor. Tiene que ver con que el momento en que nos ha tocado vivir, que todos señalamos, el cambio climático, las grandes crisis no solamente económicas, sino crisis en todos los sentidos. La pandemia es una crisis y es algo cíclico de los sistemas, pero particularmente aceleradas por el sistema económico que vivimos el día de hoy. Entonces nos habla de retos enormes que tenemos que resolver. Y para esto, bueno, pues todos estamos pensando qué hacer, pero pocos van dando pasos concretos en el qué hacer. Y luego a veces son pasos que se pierden. No sé si yo preguntara aquí entre ustedes cuántos se han involucrado en campañas de reforestación, probablemente todos levantarían la mano, todos, ¿sí? Y ahora si preguntáramos cuántas de esas campañas han sido para la foto, yo creo que también la mayoría para la foto, ¿sí? Ok, entonces ¿de qué nos está hablando? De que estamos dando como ojos vendados, dándole palos a la piñata, ¿sí? Y a ver a cuál le atinamos. Ok, pues nosotros hemos venido comprobando algo que es lo que voy a exponer enseguida. Pasamos a la siguiente. Este desarrollo, entonces, esta parte del reto es que la academia en cualquier nivel educativo, desde el preescolar hasta el universitario, puede ser alguna de estas dos cosas. Puede ser una torre de marfil o un foro de esperanza.
Hay mucha investigación, hay muchos equipos haciendo ponencias, investigación para titularse y demás, y de esto hay un porcentaje importante que nos vincula con estos grandes problemas, particularmente de la sustentabilidad. Muchos, pero también es real que un alto porcentaje se queda ahí estancado, no sale, ¿sí? Por lo tanto es un conocimiento que al estar estancado pues no nos sirve de mucho si no hay acciones concretas. Y ese conocimiento luego llega a estar aislado de las soluciones innovadoras. Hay una desconexión fundamental, hay una idea fuertemente, en este caso de debate, de lo que significa la vinculación universitaria o la vinculación en general de los centros educativos, de la academia con la realidad social. Y esto no lo digo yo, son muchísimas investigaciones que nos habla de esta desconexión real, ¿sí? En mi caso, yo dirijo una organización que es Unión Estatal de Cooperativas en Michoacán, con más de 200 cooperativas, y aquí hay varios de los compañeros que participan en el NODES, donde nos integramos junto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y participan algunos grupos de investigadores, gente de algunas facultades, pero no me dejarán mentir que cuando planteamos algo más comprometido, más drástico, es muy difícil sacarlo. Hay normativas que no lo permiten, no puede ser. Planteamos, por ejemplo, en la Facultad de Economía, que ¿por qué no había un programa que nos dotara de esos jóvenes estudiantes para que acompañaran procesos de organización de colectivos sociales y cooperativas en campo? Es economía, ¿verdad? Pero se les ha hecho imposible avanzar, y es una crítica, no a ellos como tal, es una crítica a todos, de que tenemos que adaptar una serie de cosas para realmente esa innovación que decimos se vincule, se resuelva y llegue al campo. Ok, pasamos a la otra, buscamos entonces que sea un faro de esperanza, y por eso este despertar académico que nosotros retamos a las universidades tiene que ver con que este desafío, ¿verdad? Porque descubrimos tantas cosas que hay buenas, ¿sí? Les digo de este desafío. En una institución educativa de educación superior pedimos reunirnos con el cuerpo docente, les presentamos una imagen, les dijimos, este es en su territorio, todo se ve seco, todo seco, ¿sí? Y en medio de todo lo seco, desde luego no en tiempo de agua, sino en tiempo de sequía, en tiempo que no llueve, y entre todo lo seco hay un árbol verde, frondoso, entre todo lo seco. Y les decíamos, ustedes como institución de educación superior, ¿han visto eso? No, sí sabemos que hay. ¿Y qué han hecho? La naturaleza nos está enviando un mensaje. Ahí hay algo que se puede hacer. Y a todos se nos vienen ideas, ¿qué puede ser? Y entonces fuimos a ver, a recorrer a conocer ese árbol que está entre todo lo seco, ¿sí? Y es un pistache, que es feliz ahí el pistache, frondoso. Y decíamos, ¿y si aquí en la universidad generan investigación para que ese pistache se reproduzca? ¿Se imaginan el potencial no solamente ambiental, sustentable, sino el potencial económico que habría en la zona? Me refiero a tierra caliente. Y entonces se atora porque no hay recursos, porque no hay normativa, porque no hay tantas cosas, y nos sigue atorando. Por eso debemos de pensar en esa parte de retarnos, y para retarnos tiene que ser con este despertar, ¿verdad?, académico, para poner la ciencia y la investigación al servicio de las localidades y al desarrollo local. Muy bien, a la siguiente. Las cooperativas, entonces, es un instrumento de organización. Decía que coincidía totalmente con la ponencia de la Universidad de Colima. Le apuestan al tema de la sensibilidad y la generación de la conciencia. Bien, cuando estuvimos recorriendo las localidades del lago de Cuitzeo con cooperativas, con compañeros, decíamos, esto no va a funcionar. Han traído miles y miles de arbolitos y todos se han secado, todos se han secado. ¿Por qué? Porque no hay quien los cuide, se mueren. Dijimos, ¿y si cambiamos el esquema? ¿Y si organizamos a la localidad
para que cuide el arbolito, pero pensando que va a tener un ingreso económico con esos arbolitos, se convierte también en otra solución económica, ¿sí? Y entonces estamos trabajando en esa parte. Hay fundaciones que nos han apoyado para el tema de poner viveros, reproducir esa planta que deseamos, que les va a dar la parte económica, pero que también va a vivir ahí, puede vivir ahí y puede abonar mucho al rescate del lago, ¿sí? Y eso no ocupamos de mucho más que utilizar este instrumento de organización y de generación de conciencia, que es los colectivos solidarios o las cooperativas. La gente, cuando la organizas, lo primero que debe hacer es pensar en sí cómo mejorar su situación económica. Y cuando logras esto, empiezas a ver a tu alrededor y descubres que estás en una casa que se está quemando, que se está destruyendo, y logra conciencia. Todas las cooperativas tienen 7 principios y el 7º principio es vincularse con la comunidad, cuidar tu comunidad, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes del potencial. Si no trabajamos la parte organizativa junto con la conciencia, el camino es más arduo, más difícil, y quién sabe cuántos, y quizás sea demasiado tarde. Entonces, esta parte de la visión de utilizar este instrumento puede ser desde la academia, ¿sí? Esto que planteamos, que les decía en las mesas del NODES, Nodos de Impulso a la Economía Social, tiene muchísimo potencial. Participan las instituciones de educación superior y el movimiento cooperativo impulsa, busca y a veces hasta presiona además, ¿sí? Buscando que se ajusten las reglas, las normatividades y que trabajemos la conciencia en el caso del cuerpo docente principalmente, porque luego es como ganamos más o menos, pues ya vivimos cómodamente, ¿sí? No, hay que exaltar, hay que buscar la organización cooperativa y buscar realmente el desarrollo local, el desarrollo comunitario, porque ahí dentro está la sustentabilidad también. La siguiente, por favor. Este puente dorado entre la academia y las cooperativas es algo que nos permite, desde luego, trabajar con rigor, nos permite la organización, decía, y nos permite llegar al desarrollo sustentable, ¿sí? Las cooperativas, déjenme les digo, las que ya existen, se evalúan sus prácticas entre ellos mismos y entre otras cooperativas. A ver, vamos a revisar en la revisión anual o semestral, ¿cómo viviste el principio 7? ¿Qué hicieron ustedes como socios en la comunidad? Y si ustedes un día se acercan a una cooperativa, cuando hace esa evaluación, descubren que hay un militante convencido de este mundo y de esta casa, ¿sí? No solamente está pensando en hacer dinero, eso no, sino el desarrollo realmente de las personas y el desarrollo sustentable. Bien, la siguiente. Hay algo tangible, es decir, esto no es que se esté inventando. Hay historias de éxito en México, en el mundo, en muchísimas partes. Aquí en Michoacán, cuando pedí la inteligencia artificial me dio estos 3 casos, ¿sí? Sin embargo, aquí podríamos hablar, documentar de muchísimas cooperativas, ¿sí? Claro, las que realmente lo son, porque muchas podrán tener nombre, pero jamás serán una cooperativa, porque si no viven los 7 principios y particularmente este principio 7, no son. Serán igual que cualquier otra empresa que lo que busca es el lucro, lo que busca es enriquecerse y punto. No, las cooperativas reales realmente trabajan y aquí hay proyectos. Déjenme decirles de uno muy cerca de ustedes que quizá conozcan. Conocen Tacámbaro, yo creo que muchos de ustedes. En Tacámbaro hay un reconocimiento de ese lugar como un centro internacional de cooperativismo. Ahí hay cooperativas hasta para morirse. ¿Qué quiere decir eso? Que hay familias que se organizan y van dando 10 pesitos cada semana, ¿sí? Para cuando alguien necesita del apoyo funerario y cualquier cosa, tienen un fondo. Por eso digo, hay agrupaciones hasta para eso, ¿sí? Si los que recorren o visitan Tacámbaro, seguramente buscan dónde estacionarse si van en carro, y cuando llegan a un estacionamiento dice ahí, propiedad de las cooperativas.
Van avanzando, ven el salón más bonito de fiestas entre muchos salones, propiedad de las cooperativas. Ven la farmacia más grande, propiedad de las cooperativas. Ven el panteón actual, moderno y demás, propiedad de las cooperativas. Y hay un poder, y por lo tanto, el caso que les quiero compartir es que una de las cooperativas de ahorradores tiene un centro recreativo donde hay albercas y todo eso, y dijeron, vamos a retar a lo que existe. No hay agua y aquí vamos a hacer un centro recreativo y no vamos a traer el agua de ningún lugar. Y un día que vayan a Tacámbaro, visiten el centro recreativo, un lugar sin agua, donde no hay agua alrededor, pero ellos tienen agua y tienen naturaleza viva y hay albercas y demás. ¿Cómo? ¿De dónde? Y se van a asombrar igual que todos los que hemos ido ahí. ¿Sí? Entonces, como cooperativas se pueden hacer muchísimas cosas. Y así podríamos mencionar más. San Juan Nuevo vive del bosque y sin embargo cuidan el bosque. ¿Sí? ¿Qué son? Es economía social, es organización social comunitaria, en fin. La siguiente, los desafíos están en lo que decía al principio. Digo, a nadie luego nos gusta que se hable de burocracia, ¿sí? Pero nosotros hablamos de resistencia también. Entonces, no sé si alguien me iba a hacer la seña de tiempo. Luego estoy apurado porque el tiempo es muy corto. Sí, tiempo. En fin, son desafíos que tenemos en el camino. Y estos desafíos están principalmente en la rigidez académica luego que tenemos. No queremos poner algo. Entonces necesitamos llamar a la conciencia de la academia, de buscar el tema de financiamiento y luego se nos atora. Pero no todo es dinero en esta vida. No todo es dinero, hay acciones concretas, tangibles. Y entonces podemos, ahora sí, emprender una nueva historia con las comunidades preocupadas por su desarrollo y su sustentabilidad. Y enseguida una imagen, pasamos a la siguiente, de cómo podemos hacer estrategias. Ya lo decía hace un momento que con la Universidad Michoacana tenemos un nodo de impulso a la economía social, un NODES. Y aquí está quien lleva la titularidad del NODES como representante de la Universidad Michoacana y sabe que no estoy mintiendo en este caso. Pero entonces nos falta muchísimo que hacer, no por tener un equipo, nodos que a veces no tiene el respaldo fuerte suficiente, ¿verdad? Como para hacer grandes cosas. Entonces, pero ahí vamos avanzando, impulsando, desde luego en esta alianza, muchísimas cosas. ¿Con quiénes? Al menos con 2 centros de investigación de la Universidad Michoacana, que es el IAF, no sé si alguien aquí es el IAF, con Memo Salas, ¿sí? Y el ININE, con Odón, el doctor Odón. Centros de investigación que se están comenzando a comprometer con esto que estamos hablando. ¿Para qué? Pues para que mañana tengamos muchísimas cosas, las propias de aquí adentro, pero las de allá afuera, en las localidades donde estamos todos. Al siguiente, el futuro sustentable entonces, maestro, tiene una serie de pasos, ok, y estos pasos, pues vaya, el primero es dialogar, seguir dialogando, tener apertura para que podamos llegar a esta parte de la sustentabilidad y proponemos un instrumento que no falla y no ha fallado en ninguna parte, la organización cooperativa, para llegar a este modelo que estamos pensando todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Guadalupe Bermúdez, muy interesante su participación. Ahora le pedimos a Edith Jiménez Ríos nos pueda exponer su tema, no más evaluación tradicional, fotovoz como experiencia formativa. De igual manera, tiene hasta 12 minutos. Les quiero comentar que la sesión de preguntas y respuestas será al final de este primer bloque, por favor. Bueno, muy bien, pues buenas tardes nuevamente a todos y todas. Bueno, les queremos compartir la maestra Cintia Berenice, que está aquí presente, y yo, la doctora Edith Jiménez. Venimos de la Facultad de Psicología y, bueno, les vamos a presentar una experiencia que tuvimos en 2 materias del plan de estudios de la carrera y ya hemos denominado no más evaluación tradicional, la fotovoz como experiencia formativa.
Bueno, queremos hacer a manera de introducción que, bueno, los modelos educativos ahora, desde hace algunos años, unas décadas, bueno, están más centrados en el que aprende y no tanto en el que enseña, como pensaríamos que es un modelo tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. En estos modelos, claro, el papel del docente y del estudiante pues han tenido algunas modificaciones, entonces tenemos que nuestro papel como docentes, de alguna manera estos modelos nos obliga a ser innovadores y creativos y reflexivos en las estrategias y procedimientos de evaluación que utilizamos en el proceso educativo. ¿Qué implica para nosotros como docentes pensar como en esta innovación? Repensar en la práctica educativa, o sea, repensar en nuestra práctica cómo hemos venido haciendo esta docencia en las aulas y cómo podemos innovar estrategias, procedimientos en la enseñanza que tengan un papel activo por parte del estudiante. Para ello, bueno, pues tenemos que diseñar o rediseñar estrategias de enseñanza y evaluación que favorezcan en el estudiante el desarrollo integral. ¿Qué queremos decir con desarrollo integral? Precisamente que el estudiante tome el papel activo en su proceso de aprendizaje y también que no nada más sean el aprendizaje de los contenidos curriculares, sino todos aquellos aprendizajes que le van a permitir desarrollar integralmente su conocimiento. Y bueno, el papel del estudiante en este caso sería pues que sea activo y proactivo en su propio aprendizaje y para ello tenemos que involucrarlo en su formación académica. La siguiente, gracias. Bueno, ¿qué es una fotovoz? Una fotovoz es una metodología, es una técnica que se ha utilizado con antecedentes de la antropología en diseños de investigación etnográfica e investigación-acción, que es una técnica que requiere usar la voz y darle esta narrativa. Es una técnica de búsqueda de información para dar respuesta a una pregunta de investigación. La intención o la técnica consiste en, a través de fotografías que toman los estudiantes, las y los estudiantes, identifican aquellas necesidades o recursos que manifiestan sus preocupaciones y que esta toma de fotografías y la interpretación que le dan a ellos a estas fotografías, pues les permite ser más conscientes de su realidad y con problemáticas que están vinculadas a su realidad y a su comunidad. Entonces, no se trata solo de tomar fotografías por tomar fotografías, o sea, adquirir fotografía y que tenga que ver con el contenido del proyecto, la pregunta de investigación, sino que requiere tener esta fotografía como referente básico y dar una interpretación, una narrativa que al estudiante le vaya respondiendo a la pregunta de investigación que tiene en estos diseños cualitativos de la investigación. ¿Sí? Bueno, ok. Bien, la que sigue. Bueno, un poco de manera de características más puntuales, la fotovoz es una metodología de acción participativa que empleada en investigación y acción social y comunitaria, introduce el empleo de recursos tecnológicos, promueve un modo alternativo de comunicación a través de imágenes, de esta comunicación que hace el aprendiz con su realidad. Es una narrativa visual y escrita donde se promueven pues obviamente la reflexión, el pensamiento crítico y el aprendizaje más activo y además pues muchas otras cosas como el trabajo en equipo y le permite al estudiante ir conectando con la realidad y ser consciente de las problemáticas que le afectan. Promueve el diálogo crítico acerca de los asuntos o la pregunta de investigación que tengan, impulsa la transformación social a través de un método participativo y facilita a los participantes, en este caso pueden ser los estudiantes, que documenten y reflexionen sobre lo que les preocupa de la realidad que están investigando. Bueno, la siguiente. Bueno, un poco lo que hicimos fue, que les queremos compartir, es analizar esta función que tiene la fotovoz como una estrategia de evaluación formativa en estudiantes de la carrera de psicología.
Participaron 75 estudiantes, 42 cursando el 8º semestre y 33 estudiantes cursan el 6º semestre. Los estudiantes de 8º semestre estaban en una materia, bueno, cursando una asignatura que se llama Modelos Educativos en Psicología, y los estudiantes de 6º semestre en una asignatura que llevan en el plan de estudios sobre Psicología de la Vejez. ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, se reservaron de 2 a 4 clases para revisar aspectos teóricos, técnicos y éticos en la toma y uso de las fotografías. La siguiente. Bueno, ¿cuáles fueron las estrategias de evaluación? Bueno, utilizamos la lista de cotejo como un procedimiento, una estrategia para evaluar el desarrollo del proyecto de fotovoz en cada uno de los estudiantes en ambas materias. Y bueno, la lista de cotejo también permitió la coevaluación entre las y los estudiantes, o sea, el profesor sí les evaluamos, pero también si ellos se coevaluaban. Mientras cada equipo exponía su fotovoz, otro equipo llena la lista de cotejo. Entonces les permite como tener esta coevaluación entre los diferentes equipos. Bueno, me voy un poquito a la de allá. Dice, ¿qué elementos tenía la lista de cotejo? En la materia de modelos educativos, bueno, pusimos 3 ejes, que es identidad del psicólogo nicolaíta. Los chicos tenían que expresar a través de fotografías qué identidad tienen como estudiantes y futuros psicólogos nicolaitas, formación en competencias en la carrera de psicología, en la investigación y la ética. Y en la materia de psicología de la vejez, los ejes para evaluar mediante esta lista de cotejo fueron la sexualidad en la vejez, aspectos psicosociales, perspectiva de género, salud, muerte y duelo. Bueno, entonces al final del semestre, bueno, el trabajo lo fueron desarrollando durante el semestre, pero digamos que una forma de evaluarles cuando presentaron su proyecto de fotovoz es que sí lo presentaron ante el grupo, pero tenían la lista de cotejo todos los estudiantes, entonces entre equipos se iban coevaluando. Así era la dinámica. Entonces esto fue muy importante porque así los estudiantes se daban cuenta de la calidad de los trabajos de sus pares, no nada más el de ellos, sino también lo de sus compañeros. Sí, la siguiente. Bueno, entre los resultados en ambas materias, aunque ambas materias tienen propósitos distintos, creo que la fotovoz fomentó la autoevaluación y la coevaluación entre ellos mismos y la capacidad de solución de problemas, que lo que comentaba, a través de una fotografía o varias fotografías, los estudiantes les dan voz de manera narrativa a esas fotografías y los conecta con la realidad. Entonces puse aquí un comentario que hizo un estudiante de la materia de modelos, dice: nunca había hecho un fotovoz, me pareció muy dinámica y una nueva manera de aprender. Me di cuenta cómo unas fotografías pueden plasmar y transmitir tanta información con el simple hecho de verla, y al momento de escuchar lo que los compañeros dicen sobre la imagen, era como se complementaba con la información que brindan las imágenes. Y un estudiante de la materia de psicología de la vejez comenta: en este tipo de trabajo se presenta un significativo recorrido por la vida de las personas adultas mayores, abordando diversos temas y perspectivas sobre su cotidianidad. Las fotografías cuentan con el consentimiento de las personas. Espero que el estudio y comprensión de los temas sea enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Ese es un comentario que hizo un estudiante. Bien, la que sigue. Bueno, estos son algunos fotos, algunos ejemplos de los resultados de cada una de las materias. Bueno, a mí me gustó mucho esta parte. Además tenían que ponerle voz, bueno, aparte de voz, nombre a su fotografía. Entonces unas chicas de la materia de modelos educativos pues pusieron la foto del corazón de Melchor Ocampo, que está en la prepa 1, y bueno, pues investigaron toda la historia y la presentaron en su fotovoz. Bueno, la siguiente son ejemplos, bueno, también de la misma materia de modelos educativos. Ellos le ponían nombre a la foto. Si era una foto que bajaron de alguna página, tenían que poner los derechos de autor, ¿sí? Entonces ellos le daban esta narrativa. Entonces estas son fotos de la Facultad de Psicología
y la narrativa que pusieron ellos. Es una institución dedicada a la formación de psicólogos a través de programas académicos rigurosos, investigación avanzada y servicios comunitarios, con un fuerte enfoque en la ética y compromiso social y excelencia académica. Eso es ellos lo que opinan de su facultad a partir de esa foto que nos están mostrando. Y bueno, también las otras de la derecha son de la misma materia y de la Facultad de Psicología. Dice: el clima organizacional que prevalece en la facultad promueve la satisfacción, comunicación y colaboración entre profesores y estudiantes. Y el otro chico puso una foto de cuando hizo el servicio social con unos niños de primaria durante la pandemia y le puso a la foto: ética en la investigación, desafíos y responsabilidades para los estudiantes de psicología, y su narrativa tiene que ver con la ética que van aprendiendo y desarrollando en sus prácticas profesionales y servicio social en la carrera. La que sigue. En el caso de los estudiantes de la materia de psicología de la vejez, bueno, pues tomaron la fotografía, le pusieron nombre a su fotografía y bueno, esa es la narrativa que ellos utilizaron a partir de la fotografía y que lo tenían que vincular con los ejes que se les dio en la lista de cotejo para hacer su proyecto de fotovoz. Y bueno, la otra también. Y bueno, también de la misma materia, los estudiantes tomaron estas fotos y le pusieron la narrativa. A mí me gustó mucho la de acá que dice: el puesto que visité me interesó porque la persona me comentó que era algo que le gustaba hacer, era su pasatiempo y con esto se ayuda a generar un recurso económico. Entonces, la narrativa e interpretación. Y bueno, les pedimos como parte de la ética, que es una de las cosas que podemos transversalizar cuando utilizamos este tipo de formas de evaluación y de aprendizaje, que le pusieran nombre de quien tomó la foto, y si no la tomaron ellos, pues sí que respetaran los derechos de autor, que era parte de la lista de cotejo. Bien, la que sigue. Bueno, conclusiones. Tenemos que la fotovoz como estrategia pedagógica pues representa una forma realmente innovadora en el proceso de enseñanza, de aprendizaje y evaluación, además que las competencias que construyen los estudiantes mediante esta experiencia pues les permite tener una participación más activa y crítica, aprenden a contar historias desde una perspectiva científica, humanista y social, que eso es un poco la intención o la intención más fundamental de la fotovoz. Los y las estudiantes con esta experiencia potencializan su creatividad, el trabajo en equipo, la argumentación, el debate y la reflexión. Y también muestran una motivación, ¿no? A la hora que están ellos exponiendo su proyecto ante la forma de evaluación, no presentan angustia ni preocupación o malestar como suele pasar en la evaluación tradicional. Y además permite encontrar una combinación entre el uso de la tecnología con fines pedagógicos, educativos, formativos y de reflexión. Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Edith Jiménez Ríos, y en el acompañamiento también con esta ponencia que denominó No Más Evaluación Tradicional, Fotovoz como Experiencia Formativa, participan de manera conjunta Cintia Berenice Rodríguez Piedra. Muchas gracias también a Cintia por su participación. Y finalmente en este primer bloque vamos a escuchar y conocer el tema, su ponencia, a Eduardo Muñoz Flores con el tema Pensar y Conocer, crítica al pensamiento técnico desde el pensar de Hannah Arendt. Muchísimas gracias, tiene hasta 12 minutos. Gracias, buen día para todos. Pues yo sí que voy a romper un poco con la presentaciones. Esto no quiere decir que todo lo que aquí se diga no es aplicable, desde luego, a lo que se ha dicho anteriormente. En mi formación, yo soy doctor en filosofía, egresado de la facultad y del instituto aquí de filosofía. Entonces me pareció importante reflexionar sobre uno de los temas que aquí se iba a tratar o que se trató ya, que es el pensamiento crítico. Pero me permití verlo desde el ángulo de esta pensadora de la teoría política, Hannah Arendt, alemana ella, nacida en 1905, en la cual yo me
fundamento para ver también la actualidad del pensamiento de Hannah Arendt y particularmente en el ámbito de la educación, a pesar de que ya los textos de ella en estos temas tengan más de 60, 70 años de haberse publicados y que actualmente siguen siendo válidos desde el punto de vista del pensamiento filosófico y también del pensamiento crítico y por lo tanto del pensamiento práctico, ¿no? Es indudable que hoy la velocidad de la información, de la ciencia, es vertiginosa y dentro de ella, pues, la técnica ha jugado un importante papel en todos los ámbitos de la vida. Aquí lo vemos hoy mismo reflejado, ¿no? Y en cualquier momento lo vemos reflejado. Entonces, es indispensable para mí pensar y hacerlo y compartir con ustedes esta diferencia que de origen hace a Hannah Arendt entre pensar y conocer. Uno diría, yo pienso, y cualquiera que le preguntamos, sí, pensamos, pero ¿pensamos bien? ¿Quién sabe? Ahí es donde tendríamos que meternos a la concepción de qué es el bien, qué no es el bien, qué es el mal, qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente. Entonces todo ello conlleva una posición también desde el punto de vista ético y crítico. ¿Todos conocemos? Bueno, no todos conocemos. En la epistemología, y ustedes saben, hay diferentes niveles de conocimiento, ¿no? La doxa como opinión, la sofía como sabiduría y la episteme desde el punto de vista griego como conocimiento o lo que hoy se llama conocimiento científico. Desde Aristóteles ya el conocimiento y la episteme estaba por encima de los otros dos niveles, la doxa, la opinión, el sentido común, el creer o la sabiduría, de donde se alimenta la filosofía o tiene su raíz la filosofía. Entonces, para el pensamiento crítico, que aquí también se menciona y se dice muchas veces hay que educar en pensamiento crítico, a veces nos encontramos con que no sabemos o no comprendemos, y comprender también tiene un sentido epistemológico diferente a entender, ¿verdad? No comprendemos. Comprender es encontrar el sentido y el significado de las cosas que para mí pueden ser. Entiendo, sí, ese entendimiento me lleva a esa comprensibilidad y sentido y me da fundamentación técnica, científica, lógica y demás. Bueno, entonces, esta parte de la reflexión entre esta diferencia, que desde luego no la voy a desarrollar del todo, se da porque hoy vivimos en la llamada era tecnocientífica. Los desarrollos que ya se han visto en las diferentes formas de la ciencia, la biotecnología, la inteligencia artificial y otros campos han transformado la vida de manera radical, ¿no? La vida social y consecuentemente pues también la vida individual. La destrucción aquí que se ha mencionado también del ambiente, se ha manipulado la naturaleza, es decir, a veces se hace un uso bélico también, de la ciencia, fundamentalmente en la modalidad de la guerra, ¿no? Los instrumentos de guerra, pero esta ciencia, también el pensamiento científico nos lleva a recordar que el progreso técnico no garantiza de todo el bienestar humano. Nosotros podríamos casarnos con esa idea que sí, que la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos lleva al desarrollo humano completo, y no es así. Si no cuidamos esta otra parte, que aquí se ha mencionado también, en general, de las llamadas humanidades. De hecho, el hombre contemporáneo corre el riesgo de convertirse en objeto de su propia producción. Hemos corrido en ese sentido. Hemos sido y esclavos, y ahí hay diferentes autores que ustedes pueden recurrir a ellos actualmente, Byung-Chul Han, el mismo Zygmunt Bauman, desde la psicología, desde la sociología o desde la filosofía también. Entonces,
¿El mundo se ha vuelto técnico-funcional? Sí. Y nos ha llevado a una lógica de producción y consumo que no tiene límites, ¿no? Convirtiendo a la naturaleza en un almacén de recursos. Ya de esto hay mucha crítica, ¿no? Ver cómo la naturaleza aquí expuesta no se ve nada más como un almacén, un stock del cual el hombre tiene que acudir para tomar la energía que requiere. En cambio, el pensar, que también hay autores que ustedes pueden ir desde la filosofía con ellos, como Martin Heidegger, por ejemplo, que fue maestro de Hannah Arendt, decía, no, la ciencia no piensa. Y claro, esto es una sentencia muy fuerte, ¿no? Decir que la ciencia no piensa. No piensa en tanto que pensar significa buscar no solamente la comprensión, el sentido, el significado de algo, sino buscar la esencia de ese algo, la fundamentación de ese algo. Y ese algo es lo que nosotros por lo regular no buscamos, porque no estamos direccionados hacia el pensamiento de manera que exista una demora reflexiva y un diálogo con uno mismo. Y por ello que pensar en este sentido no es un mero proceso mental ni una operación racional aislada. Se da mucho también esta confusión entre pensar es razonar, y sabemos que no. Razonar es parte del pensar, pero el pensar es mucho más, imaginar, analizar, reflexionar, etcétera, ¿no? Es mucho más. Entonces, a eso es lo que, bueno, yo invito también a que reflexionemos. Es un modo de ser que involucra estados de ánimo, desde luego, condiciones corporales y un vínculo con el mundo. Algo que no se nos debe de olvidar es que todo lo que pensemos tiene un vínculo con el mundo. No me voy a meter aquí en la diferencia tierra, mundo, pero sí decimos que la fisis, la naturaleza, la tierra, sostiene al mundo. Y el mundo es todo aquello que hemos construido, es la cultura, son los aparatos técnicos, tecnológicos, todo esto, el artificio que ha creado el hombre. Bueno, la siguiente, por favor, porque las diapositivas no van acorde con lo que estoy comentando, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos pensar como una actividad meditativa. Nosotros decimos, si pensamos, sí. El científico tiene un pensamiento científico, racional, medible, aquí se ha dicho, calculable, se esperan los resultados. En cambio, en el pensar como actividad meditativa, que busca un sentido, que es la comprensión de las cosas, no necesariamente buscamos un resultado. Nos vamos más por las preguntas, por las interrogantes. Y de ahí puede abrirse un abanico de preguntas, de interrogantes. Y ese es el trabajo del pensar. Ese es el trabajo de la reflexión. Ese es el trabajo del análisis. Perdón, pero ando malo del pecho. Pero pensar críticamente es otra cosa. ¿Se puede decir que hay un ideal? Sí. Ideal en el sentido de idea, no de algo irrealizable, no de algo utópico, que sin embargo, si fuera utópico, de todos modos está en el horizonte de nuestra posibilidad de ser, aun cuando sea así. Bueno, pensar críticamente como ideal, como lo describen algunos autores, significa que este pensador o esta persona que se diga que es un pensador crítico, o nosotros lo pensamos así, debe ser una persona inquisitiva, informada, abierta, honesta, prudente, persistente y ética. Por ello es que pensar críticamente protege contra la manipulación, el dogmatismo y la obediencia ciega. Hannah Arendt, desde la teoría política, la siguiente por favor, nosotros nos podemos ver como, la siguiente por favor también,
cómo este ideal conlleva compromiso de pensamiento empático, que incluye emociones, sentimientos, así como puntos de vista de otras personas y valoración de lo que se considera bueno. Es decir, el pensamiento crítico incluye al otro con mayúscula, a la otredad, a la alteridad, a la diferencia, a la pluralidad. No significa igualdad, no significa igualdad en el sentido de, sí, de semejanza, pero no de que somos totalmente iguales. Somos otros, cada quien tiene una singularidad. Un buen pensador crítico es un pensador ético que asume la responsabilidad de sus acciones y por ello se vuelve relevante. Hannah Arendt recomendaba un principio. El principio era: piensa lo que haces. Y la invitación siempre es pensar lo que hacemos. Pensar, si bien no garantiza el bien, pero protege contra el mal. ¿Por qué? Porque Hannah Arendt, la siguiente por favor, porque Hannah Arendt pensaba y decía que en ese caso del nazismo y en el caso particular que ella estudió y escribió en el texto de Eichmann en Jerusalén, que es lo que ella vio cuando a este nazi se le llevó a juicio, y lo que vio es que había una banalidad del mal. Es decir, ese militar que era encargado de los campos de concentración de Auschwitz nunca mostró conmiseración, nunca mostró responsabilidad. Bueno, entonces, como ya oigo el tiqui tiqui tiqui, ¿qué decir con la educación? Un minuto nada más, por favor. Arendt analiza cómo educar es introducir a los nuevos en el mundo. Es un concepto de natalidad. El mundo llega la gente cuando nacemos. Advierte que la autoridad del maestro se ha debilitado, que la educación ha privilegiado la adaptación social sobre la formación cultural y que se ha reducido a métodos y técnicas vacías de contenido. Es decir, en la crisis de la educación se da también porque hemos perdido una valoración del maestro. El maestro requiere de la restauración de su autoridad como representante del mundo común, y la reafirmación de la función de la escuela es el espacio fundamental. Entonces, la autoridad debe estar no como una cuestión autoritaria, sino como una mostración donde el maestro debe conocer y respetar el mundo para que el mundo pueda aprender y respetar también, y luego el estudiante a cuestionar. Entonces, finalmente, la tarea del educador no es formar ciudadanos obedientes, ni solo transmitir conocimientos, sino promover una educación donde se ponga énfasis en la libertad que el pensamiento crítico propicia. Y entonces el pensamiento crítico en la educación implica discernir que del pasado debe conservarse y qué transformarse, apoyándose en contenidos significativos como la historia, la filosofía, el arte y la ciencia. Hannah Arendt lo que decía: hay que formar hombres libres, hombres pensantes, no obedientes, no ciegos, no mecánicos que siguen normas, leyes sin reflexión, sin pensamiento ético-moral. Arendt, ¿es vigente su pensamiento hoy? Sí, porque ella también vio hoy, en esta plena era digital, las advertencias de Arendt adquieren una nueva vigencia. La toma de decisiones automatizada mediante algoritmos, como hemos visto, puede reproducir sesgos e injusticias sin que nadie asuma responsabilidad ética directa. Nosotros a veces compramos algo y ese algo a través de internet, nunca hay alguien que nos dé la cara de responsabilidad. A veces perdemos hasta eso, ¿no? Bueno, la toma de decisiones automatizada mediante algoritmos puede producir sesgos. La posverdad y la desinformación se aplican a través de redes sociales, se segmenta la realidad en burbujas de filtro, debilitando el espacio público compartido y privilegiando el impulso del ámbito privado. Una de las cuestiones, según Arendt, que llevan a no crear este pensador crítico es el aislamiento. No participar en los espacios públicos. Estos espacios públicos son los que nos dan la interacción y la vida en comunidad, y podemos nosotros ver reflejados
una realidad desde cada uno de nuestro punto de vista, pero al final es esa realidad que hay que transformar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Muñoz Flores. Viene la sesión de preguntas y respuestas. Por el margen de tiempo que tenemos, serán máximo 3 preguntas en su totalidad. Si alguien tiene algún cuestionamiento. Allá viene. Muchas gracias. Breve la pregunta. Me gustó mucho el cierre de la última ponencia porque habla de mentes críticas y pensantes, que es el objetivo de todas las universidades y particularmente de esta universidad. Y otro tema importante, la extensión universitaria. Yo creo que en medida de que del lugar, de donde sea, en el caso de Michoacán, los 113 municipios, le regrese la universidad algo a los lugares, a los municipios. En particular, la primera ponencia, que fue el tema ejemplo de Tacámbaro, y ahí va mi pregunta: ¿cómo poder replicar esta buena práctica de las cooperativas? Porque además, bien lo mencionaba usted, el tema de Tacámbaro es ejemplo, y sobre todo porque no son cooperativas pequeñas, sino hablando, por ejemplo, del tema del aguacate, hay más de 5,000. En el tema de la cooperativa, que es lo de prácticamente un mini súper, que es la cooperativa Mi Casa, que tiene más de 6,000, 7,000. En el caso de la cooperativa de ahorro y préstamo, que también es a la analogía que decía, hasta para morirte, porque ahí también tiene salas velatorias, crematorias. Entonces, todo este sentido, que Tacámbaro sí es un ejemplo muy importante, pero cómo la universidad o las universidades públicas pueden ayudar a que estos ejemplos no solo sea Tacámbaro, sino que sean otros municipios en el que acompañen, y porque hemos visto que la universidad evidentemente ha acompañado casos como el lago de Pátzcuaro, el Cuitzeo y otros temas, pero que a veces no logran despegar o pareciera ser que se quedan ahí en el camino. Y finalmente ese es mi cuestionamiento: ¿cómo hacer que esta buena práctica se replique en otros municipios o en otros lugares con el acompañamiento de la universidad pública? Gracias. ¿De una vez? De una vez, sí, adelante. Ok, gracias. ¿Sí? Muy interesante, porque da para pensar que esto funciona. Cuando esto funciona, pues hay que reproducirlo, hay que llevarlo. El centro de esto, decía, está en la organización social. Si no hay organización social, y atendiendo desde luego todas las teorías de la organización o de las organizaciones, pero también con la visión de futuro, la parte utópica, decía el doctor, también es muy importante. Entonces, la universidad tiene un reto enorme, porque en todas partes del estado de Michoacán, en muchísimas localidades, entonces, hay inquietudes de hacer cosas similares, pero requieren el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento. Entonces, fíjense, en particular he visitado algunas facultades que algunos docentes me han dado oportunidad de platicar con sus estudiantes, y se emocionan. Y tenemos algunos estudiantes, pero por la libre, ¿sí?, que se comprometen y acompañan a algunos grupos, no de manera institucional. Entonces, ¿cómo resolver la parte institucional para que realmente esto pueda ser una realidad? Creo que el tema está dentro, ¿verdad? Y mientras avanzamos con los jóvenes que se puede, con los docentes que se puede, pero hace falta al interior resolver este tema que es enorme. Gracias. Buenos días, muy agradecida hacia los 3 ponentes por sus disertaciones que nos ayudan a todos a volver a pensar. Entonces, en concreto para el doctor Eduardo, ¿cómo vamos a hacer para que profesorado, alumnado y todas las personas que formamos parte de esta valiosa comunidad universitaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos comprometamos con esa raíz de un pensamiento profundo donde la ética es el epicentro de nuestra vida, tanto personal como académica, investigadora, etcétera? ¿Cómo lograrlo? Pues de hecho lo has comentado, ¿no? Recordando, y si no lo hemos tenido asimilado,
pues recordando nuestras clases de ética, precisamente, ¿no? La revaloración, es decir, los valores. Aquí están los principios, los valores, los fundamentos. Para que seamos hombres virtuosos, hombres de bien, necesitamos de esos valores. Entonces nosotros como profesores pues tenemos que mostrarnos a los alumnos, como decía casi al final, de que conocemos el mundo, de que amamos el mundo y que les transmitimos mundo. No se trata solamente de idealidades del pensamiento o conceptuales, son fundamentales, son básicas, pero también hay mundo, hay una realidad aquí que hay que analizar, pensar, reflexionar para en un momento dado transformar. Es decir, por eso Hannah Arendt decía que lo más importante es la natalidad, los nuevos, los que llegan. Y en ese sentido el mundo es un conservador, ¿sí? Es un conservadurismo, sí, pero para poderlo analizar, pensar, meditar y transformar. Entonces, esta es la cuestión fundamental que ellos plantean aquí desde su ámbito, ¿no? La transformación del mundo. Y mundo, repito, más allá de la fisis, de la naturaleza, sino de aquello que es mundo, que es fisis, naturaleza, que es tierra, más lo que nosotros hacemos como seres humanos, que aquí se habla de arte, se habla de pensamiento, se habla de filosofía, se habla de historia. Ese es el mundo. Y desde luego los útiles no son útiles. Pero que es un útil, lo debo de usar porque no llega mi voz hasta allá. Pero sin embargo, puedo prescindir de él, pero no puedo prescindir de mi voz. Entonces, esa es la cuestión. Trabajar en el pensamiento de uno mismo críticamente, ¿no? Y aquí no es el momento, pero ya los que han estudiado pensamiento crítico deberán ver que es también reconocer que uno está equivocado, racionalmente. Muchísimas gracias por las respuestas, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias a los ponentes participantes. Ahora vamos a comenzar con el segundo bloque. Les pedimos a… Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la primer participación de Jennifer López Chacón, quien en compañía de Adrián Alonso López presentaron su tema, su ponencia Pokémon Go como estrategia para la enseñanza progresiva de la estadística descriptiva e inferencial. Tienes hasta 12 minutos, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Este tipo de estrategias o de secuencias didácticas que hemos estado trabajando es un grupo con el que hemos estado pues elaborando diferentes propuestas tanto en el área de física como en el área de matemáticas, sobre todo enfocados por ejemplo para la Olimpiada de Física y para nivel superior, con el doctor Alfredo Raya Montaño y el doctor Joaquín Esteves Delgado y el maestro Adrián Alonso de manera particular. Pues esta propuesta la hemos venido trabajando con el maestro Adrián y con el doctor Alfredo. Siguiente. La propuesta nace de utilizar Pokémon Go porque creo que todavía sigue bastante este mito de que los videojuegos nada más son para perder el tiempo o que no tienen sentido involucrarlos en la práctica docente, cuando realmente, por ejemplo, en Pokémon Go, como nace esta idea con Adrián, es precisamente por una tesis de maestría en educación donde desarrollan algunas actividades de estadística básica para niños de primaria y de secundaria,
utilizando Pokémon GO y también con el hecho de que me gusta. Duré bastantes años enviciada en ese juego y hay gente de ciencia de datos, gente de bolsa que se trabaja haciendo en foros, por ejemplo, diferentes estadísticas bastante interesantes, por ejemplo, analizando los equipos meta que hay en ese tiempo o bien analizando las estadísticas para hacer un equipo óptimo durante los torneos y demás. Entonces, Pokémon GO realmente nace en 2016, pero pues viene inspirado con este juego que nace en los 90s, que después pues se vuelve un anime y como niña de los 90s pues me tocó crecer con ella. Ahora, lo interesante de esto es precisamente todas las diferentes opciones como se tiene para jugar. Pokémon GO es un juego de realidad aumentada y que precisamente en los dispositivos móviles a base de GPS pues vas a tener tu ubicación y vas a obtener diferentes elementos que son bastante interesantes para analizarlos desde un punto de vista estadístico. Siguiente. La mecánica de juego es, tú puedes tener un avatar y recorre pues un entorno físico, se hace un mapeo muy similar, por ejemplo, a como lo tiene Google Maps y además se adapta a los climas. Por ejemplo, te dice que se acerca una precipitación o que hay lluvias y demás, y eso también cambia ciertos factores de los Pokémones que tú vas capturando durante el juego. Y lo interesante es que tú vas a poder tener pues Pokémones salvajes para capturar, vas a tener Poképaradas donde vas a tener diferentes objetos como Pokébolas o frutitas o cosas por el estilo que te permita también atrapar los Pokémones. Hay gimnasios para combatir y cada Pokémon tiene diferentes características, que es donde se enfoca esta secuencia didáctica, donde nosotros tenemos nombre, tipo, género, puntos de combate, puntos de salud, peso, altura, ataques, bonificaciones y etcétera. ¿La que sigue? En la Facultad de Biología hay dos materias que yo imparto de manera particular y que el maestro Adrián también ha impartido, la de funciones y estadística descriptiva. La segunda es la de muestreo y prueba de hipótesis. En la primera está enfocada sobre todo pues a la parte de estadística básica de algunos modelos y pues a esta parte de la creación de base de datos y manejo de la información, que es justo donde encaja pues esta propuesta. La segunda es muestreo y prueba de hipótesis, donde precisamente pues comenzamos a ver cómo se realiza un muestreo, cómo se realiza una prueba de hipótesis y pues también a proponer estas hipótesis. ¿La que sigue? Entonces, la construcción de bases de Pokémon GO, lo que hacemos es dividir toda ciudad universitaria para ambos materias y ir capturando Pokémones, formando equipos con los estudiantes y haciendo una metodología para ir capturándolos. Y entonces terminamos con una base de datos que estamos hablando más o menos de 16 variables por 400 Pokémones. Entonces es una base de datos bastante amplia para construir y para analizar, y nos permite hacer desde la parte de estadística descriptiva con variables cuantitativas y cualitativas hasta hacer relaciones, por ejemplo la parte de puntos de salud contra puntos de combate, y buscar también la parte de probabilidad. En el caso por ejemplo de Pokémon tiene Shiny y Oscuro, que si nosotros lo trasladamos a un enfoque biológico podríamos pensar en animales que sean albinos y que tengan melaninosis, por ejemplo. En el caso también por ejemplo de los ataques, pues están subdivididos en variables cualitativas. En el clima también lo podríamos ver como una mutación, porque hay algunos Pokémones que tienen bonus por tiempos atmosféricos y Pokémones que no. Y todo eso lo trabajamos en Google Sheets o en Excel, normalmente en Google Sheets porque nos permite trabajar desde el celular y que todos estemos trabajando en la misma base de datos al mismo tiempo. ¿La que sigue? Este es el mapa de CEU. Entonces los chicos y las chicas se van con su mapita, escogen las zonas que vayan, cuáles hayan tocado. Trabajamos, ahí por ahí decían la diapositiva por estratos, pero no, perdón, es por conglomerados. Y entonces pues van a ir viendo que, por ejemplo, en el caso de Pokémon GO, donde hay cuerpos de agua, suelen aparecer también más Pokémones acuáticos y la distribución también cambia con la temporada. Si estamos, por ejemplo, en vísperas de Halloween y de Noche de Muertos, hay más Pokémones, por ejemplo, de tipo oscuros. Si estamos en primavera, vamos a tener más Pokémones, por ejemplo, de tipo planta y demás. Entonces eso se vuelve interesante porque los chicos, chicas que tomaron mi curso en este semestre, para el que sigue se puede hacer una comparativa con respecto a la distribución que hay de Pokémones en cada uno de los casos. Y también hay eventos que podríamos mencionar, por ejemplo cuando de repente hay más Pokémones a Lola o cosas por el estilo, que podríamos verlos como migraciones. ¿La que sigue?
Para el caso de los análisis de datos en la primera parte de funciones, lo que les digo es estamos creando una base de datos de aproximadamente 16 variables por 400 y lo que hacen es anotarlos primero a mano para que vayan aprendiendo cómo hacer la construcción de una base de datos desde que la tomas a mano hasta que la trasladas a una pues base de datos digital, y ahí se vuelve pues bastante interesante porque empiezan las peleas de que es que tú no hiciste homóloga la variable y cambiaste los nombres y demás. Entonces, todo un proceso no solo de ir a tomar los datos, sino también de saber trabajar en equipo y saber cómo pueden comportarse este tipo de estudios. ¿La que sigue? En el caso de muestreo y prueba de hipótesis ya se empieza, esta es la que les digo que es por conglomerados, perdón, no por estratos. Ya comenzamos a platicar cómo puedo yo optimizar esa forma de tomar datos. Para entonces ya hacemos un formulario en Google Forms y ellos van pues ahora sí que muestreando y tomando los Pokémones directamente, ya no lo escriben a mano, y eso de alguna manera pues facilita el poder homologar las bases, poder hacer todo de manera correcta. La que sigue. Y para prueba de hipótesis ya tenemos pues esta parte de conocer Google Sheets, ya estamos más relacionados un poco con la parte del lenguaje de programación, y para eso ya utilizamos Python para hacer pues este tipo de gráficas o tipo de análisis que también pues nos permite hacer pruebas de hipótesis y manejar los datos pues de manera muchísimo más sencilla, sobre todo utilizando librerías por ejemplo como Pandas, y para llevar ese acompañamiento a la hora de la programación, por ejemplo usamos ChatGPT como un asistente para corregir códigos. ¿El que sigue? Entonces, creo que esta dinámica a mí me ha funcionado bastante bien para hacer bases de datos grandes, que sepan construirlos y que comiencen pues a trabajar con información, no solo en el momento digamos de que yo les pase bases y bases de datos, sino que sepa construirlas, que sepan cómo se realiza todo este trabajo en equipo, porque no es fácil, sobre todo a la hora de que juntamos la información de todos los equipos, y pues es una experiencia también que tienen ellos de convivir en equipos. Creo que es una forma también interesante de reivindicar los videojuegos, de que sí se pueden involucrar en el terreno de la educación, y pues en el caso de Pokémon GO pues estamos trabajando con estadística, ¿no? Pero pensando en algunos otros juegos de rol y demás, nos podemos dar cuenta que pues podemos hacer matemáticas tan complejas como queramos, haciendo cosas de optimización o de investigación de operaciones, y que pues también se vuelve entretenido para los estudiantes. ¿La que sigue? Bueno, creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Jennifer López Chacón. Enseguida vamos a escuchar y ver la ponencia denominada La docencia desde el pensamiento complejo. Este tema fue o es presentado por Patricia Serna González y Verónica Arredondo Martínez. Solamente tendrá solamente una de las dos podrá participar, y tendrán de igual manera hasta 12 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros venimos a presentar este tema titulado La docencia desde el pensamiento complejo. Venimos de la Facultad de Psicología y bueno, nuestro tema está muy relacionado justamente con el tema que acaban de presentar, en donde cómo podemos involucrar conocimientos desde diferentes áreas, utilizando también pues diferentes recursos y abordando la transdisciplinaridad. La siguiente, por favor. En la actualidad, los procesos educativos enfrentan la necesidad de responder a contextos sociales, culturales y tecnológicos cada vez más complejos. En este marco, el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin ofrece una alternativa para repensar la docencia y enriquecer tanto la práctica pedagógica como la formación docente. La siguiente. El pensamiento complejo es una propuesta epistemológica destinada a trascender la fragmentación del conocimiento, es decir, no hacerlo como tan particular, sino por el contrario, unir diferentes dimensiones de la realidad. Es la capacidad de admitir la duda, la contradicción y la interdependencia de fenómenos aparentemente diferentes.
Sus principios fundamentales son la dialógica, que es integrar elementos opuestos, la recursividad, que son los efectos retroalimentan las causas, como por ejemplo el docente transforma al estudiante, pero también el estudiante transforma al docente. La hologramaticidad, que se refiere a que el todo se encuentra contenido en las partes y todo se encuentra presente en las partes. La que sigue. La docencia, desde el pensamiento complejo, propone una educación holística, integradora y transdisciplinaria, que reconoce la incertidumbre y la interconexión de saberes, justo como lo acabamos de ver ahorita en la presentación de nuestra compañera, cómo podemos integrar saberes que aparentemente pudiéramos pensar que no están relacionados. Justo a esto se refiere el pensamiento complejo. Intenta superar enfoques reduccionistas para formar individuos críticos, reflexivos y responsables. El conectivismo y la inteligencia artificial justamente amplían estas posibilidades, que son parte de los nuevos retos que como docentes, especialmente de educación superior, nos enfrentamos. La que sigue. Al aplicar el pensamiento complejo en la docencia significa superar la enseñanza fragmentada, es decir, promover una visión integradora del conocimiento, fomentar una pedagogía crítica y reflexiva, invitando al alumnado a cuestionar, problematizar y dialogar con el conocimiento. Atender la subjetividad, es decir, reconocer que el proceso educativo no solo es cognitivo, sino que también afectivo, ético y social. Y como ven, pues vamos viendo estos puntos justamente reflejados en lo que han venido presentando las ponencias anteriores. Y por último, formar en la incertidumbre, preparar a los estudiantes para contextos cambiantes, desarrollando competencias como la adaptabilidad, la autorregulación y el pensamiento sistémico. La que sigue. Integrar el pensamiento complejo en la docencia no es solo una estrategia metodológica, sino una transformación profunda en el modo de entender el conocimiento y la educación. Supone formar personas capaces de pensar críticamente, actuar éticamente y convivir en un mundo complejo, lo cual pues está sumamente inmiscuido en lo que son los principios de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ante este panorama, la siguiente por favor, tenemos el planteamiento del problema de la investigación que venimos a mostrarles. Los docentes se enfrentan dificultades para manejar los conceptos, comprender y ampliar las categorías del pensamiento complejo, lo que genera incoherencias entre discurso y práctica, dado que la mayoría de los docentes que actualmente laboramos en la Universidad Michoacana y en las instituciones de educación, no hemos sido formados en este pensamiento complejo, sino más bien venimos de una parte más reduccionista. Y esto impide, por lo tanto, formar estudiantes con pensamiento crítico y sistémico. De ahí la importancia pues de la capacitación o el adiestramiento de profesores en estas nuevas formas de entender la docencia. Para ello fue que se diseñó un taller, la siguiente, que tuvo una metodología cuasi experimental con enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, en donde se utilizó un instrumento tipo Likert con 5 niveles de respuesta, con 45 docentes participantes de educación superior. Y para la investigación se realizó un análisis de una prueba TED Student para muestras independientes. La siguiente. La escala Likert utilizada tuvo estas 5 categorías de respuesta, que es número 1, desconozco el concepto; 2, lo he leído pero no lo comprendo; 3, comprensión teórica; 4, comprensión con ejemplos; 5, aplicación consciente y reflexiva. La siguiente. Las categorías investigadas fueron 25 categorías, incluidas complejidad, caos, fractalidad, emergencia, autoorganización, retroalimentación, dialógica, transdisciplinaridad, ecología de la acción, sistemas adaptativos complejos, entre otras. La siguiente.
Y el objetivo de la investigación fue identificar los niveles de manejo de estos 25 conceptos básicos del pensamiento complejo en docentes de educación superior antes y después del taller, para justamente ver el efecto que este taller tuvo en el pensamiento de los profesores. La siguiente. La pregunta de investigación fue: ¿cuál es el nivel de manejo de las categorías de pensamiento complejo tras cursar el taller, para ver su efectividad? La siguiente. La hipótesis es que tuvimos la hipótesis fundamental, que fue: no hay diferencia significativa en el manejo conceptual de la docencia desde la complejidad antes y después del taller. Y la siguiente hipótesis, que es la hipótesis nula: sí hay diferencia significativa en el manejo conceptual después del taller. La siguiente. Y los resultados son previo a la aplicación del taller. Los resultados pretest nos dan una media de 2.528 y un post-test previo a la aplicación del taller que nos dan una muestra de 4.190, dando una diferencia significativamente estadística de 0.001, lo cual indica una mejora significativa en el manejo conceptual y comprensión de las 25 categorías de la docencia compleja tras la aplicación del taller, lo cual muestra su eficacia. La siguiente, por favor. Concluyendo que el taller mejoró significativamente el manejo de conceptos de docencia compleja, impulsa una educación más crítica, relacional y adaptada a la incertidumbre contemporánea, una vez que se capacita a los docentes sobre estos fundamentos de la docencia compleja y los diferentes ejes del pensamiento complejo. La siguiente. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, por la exposición. Finalmente, le pedimos a Janet Ortiz Ruiz, quien de manera conjunta con Mateo Alfredo Castillo Ceja presentan el tema Educación para la Sustentabilidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, análisis e integración en las funciones sustantivas. Bienvenida, Janet, tienes hasta 12 minutos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Creo que la presentación que acabo de compartir no va a ser la misma que pensaba compartir, pero al fin y al cabo pues viene ad hoc con respecto a lo que nosotros venimos trabajando desde el año pasado. Quisiera compartir inicialmente que esto emana de un proyecto en el al que se sumó la Universidad Michoacana con 14 universidades más del mundo, mediante el proyecto del Erasmus, auspiciado por la Comunidad Económica Europea. Y bueno, estas 14 universidades tienen como principal finalidad trabajar en la transversalización de los ODS en sus universidades. Originalmente el proyecto pues tiene que ver con esta profesionalización, concretamente en universidades latinoamericanas. En este caso hay algunas universidades de Latinoamérica, como la Universidad Michoacana en el caso de México, y otras universidades en Europa, concretamente la Universidad de Heidelberg, que es la que va a hospedar este proyecto. La que sigue, por favor. Bien, quisiera ante todo pues ofrecer una disculpa. Esta no es la presentación, esta es una presentación que dimos hace algún tiempo. No sé, maestra Ivette, si fuera posible poder cambiarla, porque
quisiera entregar o mostrarles los resultados de este análisis cuantitativo que hicimos como parte del diagnóstico que se hizo aquí en la universidad. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo son elementos que a nosotros como docentes nos van a ser muy ilustrativos en términos de nuestra carrera como profesores universitarios y del compromiso que tenemos en términos sociales, en términos ecológicos, en términos ambientales con la sociedad. Ofrezco una sentida disculpa por la confusión. Maestra Ivette, ¿podríamos? Sí, claro que sí. Sí, por favor. Perdón. Sí, di una que dimos en otra escuela y no tiene los datos, cuantitativos que quisiéramos compartir con todos ustedes. Mientras se resuelve este asunto, les voy platicando brevemente qué fue lo que hicimos. En cada una de estas 14 universidades tiene concretamente acciones que va a ofrecer a las otras 13 universidades. En este caso, la Universidad de Grecia elabora una serie de propuesta de indicadores para poder nosotros determinar pues qué tanto hay o qué tanto conocimiento tiene nuestras comunidades docentes, autoridades universitarias y estudiantes respecto a la transversalización de estos ODS. En este sentido, muchas gracias. Sí, es esa. Nosotros hicimos o se propuso en estas 14 universidades pues una investigación cuantitativa, una encuesta, como les decía, dirigidas a autoridades universitarias en tanto tomadores de decisiones y quienes diseñan esa política universitaria, el personal docente, que somos quienes al fin y al cabo estamos frente a grupo y somos entes o actores transformadores, y nuestros estudiantes de nivel licenciatura. Esta encuesta pues va a tener como principal finalidad medir la percepción de estas partes interesadas respecto a la docencia universitaria, en tanto la profesionalización docente para la sustentabilidad. Entendiendo que la sustentabilidad pues tiene que ver con varios ejes, como bien comentaban los compañeros del bloque anterior. Pues cuando hablamos de sustentabilidad no estamos hablando solamente de cuestiones medioambientales, sino estamos hablando de cuestiones que van encaminadas al desarrollo social, al desarrollo comunitario, al desarrollo local, al desarrollo humano, a poder encontrar esos puntos de encuentro entre lo social, lo económico y lo ambiental. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros hicimos este levantamiento de información y por parte de la Universidad Michoacana nosotros hicimos 667 encuestas válidas para estudiantes. Nosotros somos la universidad más grande que se encuentra en este proyecto. Todas las demás universidades pues tienen un número de población estudiantil considerablemente más bajo. En el caso de nosotros, pues teníamos que cumplir con al menos 200, un poco más de 200 encuestas, pero hemos de decir y de reconocer pues la gran disposición que hubo por parte de varios profesores y autoridades universitarias para poder levantar esta información con sus estudiantes. 28 autoridades universitarias. ¿Quiénes son las autoridades universitarias a las que nosotros estamos encuestando? A directoras y directores de las escuelas, facultades e institutos de la universidad, y a 308 profesores de nuestra universidad del nivel licenciatura. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en términos muy concretos respecto a esta percepción? Queremos comentar antes que cualquier otra cosa que esto que usted está viendo en pantalla son los ítems que se van a preguntar o que se cuestionaron a las autoridades universitarias. Si está en mis planes desarrollar y mejorar el crecimiento profesional académico, esto de cara a la profesionalización docente. Si ha tomado iniciativas del desarrollo en conjunto con otras universidades en términos de liderazgo para la sustentabilidad, si ha pensado sugerir incentivos al personal académico, si está involucrado en discusiones para comenzar con el establecimiento de un club o un comité de sustentabilidad, si está en los planes de ellos como autoridades, si tiene la intención de sugerir un curso para estudiantes y si tiene la intención de invitar expertos comunitarios en sustentabilidad para hablar sobre estos ODS. La que sigue, por favor. Y entonces hay 3 rubros que nosotros catalogamos
en tanto esta investigación que tiene que ver con educación, con investigación y con vinculación. En el caso de las autoridades universitarias, podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, cómo es que cuando hablamos de iniciativas que fomentan la participación de los docentes encaminadas a la revisión y modificación de planes y programas de estudio enfocados en sustentabilidad, estamos viendo que al menos el 42.9% de los encuestados nos dicen que pues definitivamente se ha tomado alguna iniciativa. Habría que ver ahora pues qué tipo de iniciativa ha sido y si esta iniciativa se ha tenido o no algún tipo de eco. Estamos viendo también que en términos del probablemente y de que no ha ocurrido, pues también estamos viendo que no es necesariamente un tema o no está siendo necesariamente un tema que pudiera generar algún tipo de preocupación con respecto a las autoridades. La que sigue, por favor. En términos de investigación, también le preguntamos a las autoridades universitarias, pues esta parte de la promoción respecto a la diversidad e igualdad de oportunidades de cara a esta parte o este principio de la equidad social en términos de la sustentabilidad, y también vamos a ver pues que todavía no está del todo en la agenda o en la preocupación de nuestras autoridades. Siguiente, por favor. Y en vinculación e extensión, que esta es muy interesante porque tiene que ver con las iniciativas para el desarrollo de proyectos vinculados con otras universidades y que estas universidades tuvieran experiencia o más experiencia respecto al liderazgo en sustentabilidad, y vamos a ver pues que aún continuamos pues sin la idea clara de qué es lo que se puede hacer con respecto a la vinculación. La que sigue, por favor. Ahora, con respecto a los docentes, los ítems tienen que ver con su preocupación en términos de el ejercicio de la práctica en el aula. Y es así que nosotros nos enfocamos a aseveraciones como la preocupación de no tener tiempo suficiente para integrar los ODS a sus cursos, de si podría ayudar a otros profesores en su intento de integrar los ODS en sus cursos, el reconocimiento de qué tanto conocimiento puede haber respecto al tema de los objetivos para el desarrollo sostenible y cómo estos pueden estar en el marco de la práctica docente, qué tanto le interesaría conocer el efecto que podría tener en términos sociales y en términos formativos de nuestros estudiantes el conocimiento de estos ODS, su preocupación por revisar los métodos de enseñanza y esta última que consideramos muy importante y que vamos a ver ahorita más adelante, si le gustaría unirse a otros colegas y a la comunidad en temas relacionados con los ODS. La que sigue, por favor. Entonces, en términos de la autopercepción, en cuanto al conocimiento y habilidades en temas relacionados a los ODS y al desarrollo sostenible, vemos que el nivel de conocimientos y habilidades en temas relacionados a los ODS y a la sustentabilidad, pues hay quienes de nuestros profesores reconocen que tienen como alguna idea que podría considerar suficiente, pero estamos viendo también que pues hay una tendencia pues sí significativa pues al mínimo y a lo que más o menos podríamos nosotros como docentes creer que podemos o que sabemos respecto a los ODS. La que sigue, por favor. Ahora, en educación, esta es una de las gráficas que venimos a mostrarles porque tiene que ver con la preocupación del tiempo dedicado a trabajar con problemas de la vida real relacionados con objetivos para el desarrollo sostenible. Esta parte quiero comentar porque justo las colaboraciones que hemos estado escuchando de los colegas y de los demás compañeros profesores, pues tiene que ver con esa preocupación de la vinculación entre la universidad y la sociedad, la vinculación que hay entre la universidad y sus estudiantes y cómo estos estudiantes son eventualmente agentes transformadores en sus comunidades. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a vinculación y extensión universitaria, en términos del interés en saber cómo se modificaría su rol docente y social ante la integración de los ODS, pues aquí sí vemos que hay como, aunque el profesor pudiera no tener muy claro cómo se pueden transversalizar esos ODS en su trabajo académico, lo que sí podemos ver es que sí se infiere o sí el profesor infiere que eventualmente el conocimiento de estos ODS podría modificar ese rol. La que sigue, por favor. Ahora, con estudiantes,
¿Qué fue sobre lo que nosotros indagamos respecto a los estudiantes? Pues si los estudiantes conectan sus conocimientos y experiencias pasadas con nueva información, si tienen oportunidades para resolver problemas del mundo real, si consideran que sus profesores les dan los elementos para conectar su aprendizaje con la comunidad local. Si la enseñanza se centra en problemas desafiantes que reflejan la sociedad local y global, si los maestros llevan datos y problemas reales al aula y cómo estos profesores o cómo los profesores es que lo van a analizar y a trabajar con ellos, si ofrecen interpretaciones y explicaciones alternativas ellos, si el profesor les permite hacer esto, las tareas del curso, si le brindan un sentido de propiedad a su aprendizaje, y esta parte de la percepción de ellos con respecto a su autorreflexión crítica a través de sus cursos. ¿Qué tanto como persona el estudiante está siendo consciente de lo que está llegando en términos de información y en términos de conocimientos? Y finalmente, si ha notado un cambio en sus creencias y acciones a través de sus cursos. Adelante, por favor, la que sigue. Gracias. Ahora, en educación, en el campo de educación, los estudiantes en términos de la enseñanza que descenden problemas desafiantes que reflejan la sociedad local y global, vamos a ver que pues algunos dicen que a veces, y nosotros sabemos que aquí puede haber un sesgo, porque estamos nosotros encuestando estudiantes de diferentes campos del conocimiento, de diferentes facultades, y puede haber facultades que por la propia naturaleza son escuelas que habitualmente salen a campo, y hay escuelas que no necesariamente salen a campo y el trabajo es en el interior del aula. Entonces, en particular con esta gráfica, lo que nosotros inferimos en un primer momento, pues es eso, que nosotros podemos ver, por ejemplo, que dice un porcentaje considerable que a menudo la enseñanza se centra en problemas desafiantes, pero que puede estar pues vinculado a esta parte del trabajo en campo o no el trabajo en campo. El que sigue, por favor. Ahora, también en cuanto a los estudiantes, si realizan trabajo en equipos promovido por sus profesores para resolver un problema abierto o controvertido. Y aquí, en términos de la controversia y del análisis, pues sí vemos también que hay un buen número de estudiantes pues cuya percepción está de que no lo hay, no existe, ¿no? Adelante. Y en términos de vinculación y extensión universitaria, se le preguntó a los estudiantes si el trabajo solicitado por los profesores está basado en problemas locales que propicia la interacción con miembros de la comunidad. Y aquí vamos a ver cómo es que también, pues entre el rara vez y nunca, pues ya se nos hizo casi el 50%. ¿Qué quiere decir? Pues que en un primer análisis muy somero podemos inferir que los trabajos que los profesores solicitamos en el aula no necesariamente se están ajustando a esa necesidad de análisis en términos de la realidad social del estudiante. Qué interesante, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahora, la preocupación por los desafíos que la sustentabilidad representa. En esta pregunta en concreto, la preocupación o lo que pretendimos indagar es los chicos qué tanto saben sobre o qué tan conscientes son de prácticas sostenibles, y nos damos cuenta que por supuesto estas generaciones pues ya están creciendo con esta idea del cuidado del agua y de un montón de valores ambientales que tienen asociados pues al cuidado de la propia comunidad de la vida. Entonces, en este caso nosotros lo que inferimos en este primer esbozo pues es precisamente que lo que estamos viendo ahí es lo que los chicos ya tienen en términos de información. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ahora, ¿a qué conclusiones llegamos nosotros a partir del análisis de estos primeros resultados que arrojaron nuestras encuestas? Primero, en términos de autoridades universitarias, pues están comprometidas con la interacción de los ODS, pero carecen de estrategias consolidadas para fomentar su adopción sistemática. Es decir, nosotros podemos escuchar algún tipo de iniciativa de cualquier escuela, de cualquier facultad, pero al fin y al cabo pues no termina de ser institucionalizada, y al no ser institucionalizada se pierde.
Las pocas acciones que ha habido en términos institucionales, algunas logran prevalecer con mucho esfuerzo y otras tantas pues se van desvaneciendo a lo largo del tiempo, ¿no? El personal docente muestra interés en aprender y aplicar metodologías sostenibles, aunque su conocimiento práctico sobre los ODS es limitado aún. Los estudiantes reconocen la relevancia de los ODS, pero demandan una mayor conexión entre su formación académica y los desafíos reales. Es decir, los estudiantes, y eso también lo escuchamos en el momento en que estamos levantando esta información, pues dicen es que, pues sí, yo ya voy a salir de la facultad y no tengo claro ni siquiera cuál va a ser mi función social, pues, ¿no? A partir de mis conocimientos y de lo que yo voy a ir a ofrecer a la comunidad. La vinculación con actores externos como empresas y comunidades sigue siendo un área poco desarrollada, bien lo comentaba el compañero de la mesa anterior, bueno, del bloque anterior, respecto a estas empresas cooperativas y cómo es que un gran reto que tienen las universidades es esa vinculación. Y también hemos de decir que esta vinculación de la que se adolece pues tiene que ver con un montón de actores que en principio pues es necesario que estén en la misma sintonía. La que sigue, por favor. Y en términos de sugerencias, a partir de este primer esbozo que nosotros hacemos respecto a este levantamiento de información, pues tiene que ver con diseñar e implementar políticas claras de incentivos para docentes que integren los ODS en sus prácticas académicas. O sea, ¿qué tipo de incentivos en términos concretos nuestros profesores pueden tener para poder sentirse, por así decirlo, motivados, ¿no? Crear programas de capacitación enfocados a metodologías y de enseñanza y aprendizaje alineadas a los ODS, fortalecer las estrategias de vinculación universitaria, actores externos, promoviendo proyectos en conjunto, universidad con sector social, ¿no? Incrementar la participación estudiantil en actividades prácticas y de campo que aborden problemas locales y globales y establecer un sistema de evaluación continua para medir el impacto de las actividades relacionadas con los ODS. Estos resultados que estamos compartiendo en este momento son resultados de la Universidad Michoacana. Cada universidad de estas 14 que estamos en el proyecto traen sus propias realidades. Y en futuras presentaciones yo espero compartirles algo de lo que en términos globales estamos encontrando, que hay cosas muy interesantes. La que sigue, por favor. Y bueno, pues con esto nosotros nos despedimos. Aprovecho para invitarles, tenemos nosotros programado el inicio de un diplomado precisamente que tiene que ver con la transversalización, el trabajo para la transversalización de los ODS en los planes y programas de estudio de la universidad. Inicia el próximo viernes de hoy en 8 y están cordialmente invitados. La Coordinación de Responsabilidad Social está muy amablemente apoyándonos en este nuevo trabajo. Este curso o este diplomado que se está promoviendo, pues tiene como principal finalidad darle a los profesores interesados las herramientas para poder transversalizar estos ODS en sus asignaturas, eventualmente para que en un futuro puedan vincularse con otros profesores, no necesariamente de la Universidad Michoacana, que también estén trabajando esa transversalización desde su especialidad o desde su campo del conocimiento. Les agradezco mucho. Muchas gracias a las doctoras de esta mesa. Vamos a abrir un breve espacio de preguntas ya para finalizar. ¿Alguien que guste? ¿Una reflexión final o una pregunta? Una. Ahí, por favor, ahí está el micrófono. Gracias. Gracias, muchas felicidades por sus ponencias, los temas muy interesantes. Me gustaría dirigir unas preguntas, doctora Graciela, doctora Serna en particular, y por supuesto aprovecho también para saludar a la doctora Jennifer por su reconocimiento como divulgadora científica a nivel estatal, excelente trabajo. En nuestra universidad hace falta, desde luego, que se institucionalicen esos programas donde los profesores promuevan en sus estudiantes acciones para que se alcancen objetivos de desarrollo sustentable, eso es indudable.
Pero por otro lado, se necesitan instrumentos, doctora Serna, como usted menciona, que nos den cuenta de cuánto es que tenemos el impacto real en nuestros estudiantes, porque muchas veces pues tomamos cursos, diplomados y demás, pero no tenemos el seguimiento que si impactan realmente, si son de utilidad a lo que la universidad establece como ejes de desarrollo, y pues eso es un gran reto y oportunidad. Y yo creo que más que pregunta, sería invitación a la reflexión aquí a la audiencia, de que promovamos dentro de nuestras escuelas, facultades de adscripción, pues que se institucionalicen ya esfuerzos, trabajos, y cuando digo institucionalicen también vayan acompañados con instrumentos de seguimiento, medición y evaluación del impacto, y también junto con eso se promuevan incentivos reales también al personal académico, porque no los hay. En el medio superior, cuando menos, carecemos de esos incentivos. Y pues felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a darles un aplauso a nuestras ponentes. Y bueno, con esto vamos a cerrar justamente desde la Coordinación de Proyectos Transversales en colaboración con este cuerpo académico. Estamos impulsando esta profesionalización para el liderazgo docente. Los invitamos a que revisen nuestras redes sociales y la página de la coordinación y también de este encuentro docente, donde justamente estamos transversalizando estos 5 ejes en los cuales ustedes han escuchado ya todos estos temas tan importantes, y que bueno, tiene que la universidad, pues debemos justamente formular, ¿verdad?, estos programas de capacitación y actualización. Entonces, desde la coordinación, en conjunto también con Dirección de Transformación Digital, vamos a llevar a cabo este diplomado de manera presencial y virtual, es decir, es multimodal. Entonces, los invitamos a que se inscriban, aún hay espacios. Se pretende capacitar en este primer diplomado, en esta primera emisión, cerca de 150, 200 docentes. Ese es el reto, pero no podemos solos, necesitamos de ustedes, porque bueno, nos inscribimos, y ya lo vemos el día de hoy, nos inscribimos cerca de 800 docentes. Ahí también yo invito a la reflexión, ¿sí? Nos inscribimos 800, ¿y cuántos acudimos a este 26º encuentro? Entonces, la Coordinación de Proyectos Transversales ha estado impulsando, se ha comprometido con estos temas, justamente el tema de este encuentro, que es la educación para el desarrollo integral sostenible. Entonces, invitar a la comunidad docente a que se sume a estos cursos, a estas capacitaciones, y bueno, pues las puertas de la coordinación están abiertas, del programa de formación y actualización docente, donde bueno, estamos encabezando en este momento, y bueno, pues cualquier situación y comunicación, tenemos nuestro correo institucional, Encuentro Docente. Muchas gracias, y bueno, con esto cerramos. Los invitamos por la tarde a concluir con su curso taller, si es aquí presencial. Vamos a cerrar el día de hoy nuestra clausura a las 7 en punto. Vamos a tener una toma para nuestra memoria de este encuentro. Entonces los invitamos a todas, a todos a que estemos aquí, y en el edificio Y, donde tenemos cerca de 200 docentes, por la tarde actualizándose, también se llevará a cabo una toma de foto. Tendremos esos 2 espacios. A las 6 de la tarde en el edificio Y, por si alguien de los que están presentes, allá nos vemos a las 6 de la tarde para esa toma oficial, y aquí nos vemos a las 7 en punto. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos los que estamos aquí resistiendo, ¿verdad?, esta jornada. Muchas gracias, enhorabuena a todos.